No, Amparo, te dejaron en la casa. ¿Qué pasó? Hola, sí, no pude ir hoy día. ¿Cómo estás? ¿Uber y tú? Bien, gracias. ¿Esa fue la Mari? Hola, Mari. Oh, no nos pescaron. ¿Ya? ¿Está bien? 'Hola, Media. Mari. Jacinta, qué feo, sin cámara, no. Ahí se ven, pues, weón. Puta. Mierda que estamos en clase. La sala escuchan todo lo que dices. Y que ha grabado en YouTube también. No, sí, esa parte ya caché. Yo soy como, debería ser el logo del canal del profesor así. ¿Aló? Hola, profesor, ¿cómo está? ¿Tampoco? ¿Qué pasó? No, no, nada. No, nada, nada. Ya, espérese. Ya ahí estamos. Ay, ¿está él para pasar? Ya, primero, a los que están acá en la sala me han insistido mucho, ¿cómo está, Mario? Que por favor se traten de sentar donde hay micrófono hasta donde alcancen y si es que se copan todos los micrófonos, de ahí se pueden juntar un poco más, pero traten, ya pues traten, pues. Si, si están ahí, están todos juntos, pues ahí traten de separarse un poquito. ¿Sí? Donde hay micrófono y si no, donde hay más espacio, recuerden siempre el aforo, la distancia social, ya pues. Pero se dan cuenta que ahí son cuatro. Me imagino que no necesito yo pedirles tome sus cosas, aléjese de un puesto. Sí, yo sé que... Eso, por favor. Gracias. No me obliguen a decirles. Pues, sí. Están muy cerquita, pues traten de separarse por el distanciamiento social. Eso, eso. Lo ideal es los micrófonos, pero por lo menos sepárense un puesto por medio. Ya, ¿estamos? Comencemos. Primero lo de siempre, por favor, necesito los que están en Zoom. ¿Al Amparo está por Zoom? Sí, que por favor me digan, Sandor y todos los que están, que me comenten si es que se escucha bien, por favor, el audio. Bueno, sí, Yo lo escucho bien, profe. ¿sí? ¿Todo bien? Ya, buenísimo. Eh, ahora comencemos. ¿En qué parte habíamos quedado la clase pasada? Recuerden que nosotros vamos a destinar 3 clases a instrumentos de renta fija. Ojalá alcancemos en 3 clases, pero si seguimos nuestro programa inicial, sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién me puede decir en qué estamos, qué hicimos la clase pasada, hasta dónde llegamos, etcétera, etcétera? ¿Quién se acuerda? Recuerden que esto es fundamental, esto se lo he dicho todo el semestre. Entonces me imagino que todas las clases ustedes le dedican 20 minutitos, media hora a leer la clase anterior, ni siquiera les pido nada más, para que por último tengan fresco decir, ah,
El profesor dijo en esta diapositiva esto. Ah, vimos esto otro. Pasó esto, etcétera, etcétera. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien de los que están en Zoom se acuerda? ¿Qué vimos? Instrumentos de renta fija. Ya, exactamente, nosotros vimos instrumentos de renta fija. ¿Y qué cosa de los instrumentos de renta fija nosotros vimos la semana pasada? Ya, muy bien, analizamos el riesgo. ¿Y qué cosa de riesgo vimos dentro de instrumentos de renta fija? Ya, aprendimos de que existen empresas clasificadoras de riesgo que son fundamentales para que este mercado de renta fija funcione. ¿Ya? ¿Qué más vimos? Sí, dígame. Renta fija a corto plazo y a largo plazo. En esta unidad vamos a ver de largo plazo, que son los bonos. Exactamente, nosotros, muy bien de hecho, nosotros logramos ver de que hay instrumentos de renta fija más de corto plazo, de largo plazo, y nosotros nos vamos a centrar en los que son de largo plazo. El mercado de renta fija va a nivel primario, a nivel secundario, y también existe mucho uno que se separa un poquito, que tiene que ver con la deuda soberana. Pero aún nadie me ha dicho qué es lo que son los instrumentos de renta fija. Cuando alguien compra, nosotros recuerden lo que dijimos que acá va a ser del estilo de que son bonos. Cuando uno compra o vende un bono, ¿qué está comprando? Dígame, Mari. Exacto, perfecto, eso es. Para que ustedes lo tengan claro. Cuando uno compra o vende un instrumento financiero como un bono, lo único que hace es comprar flujos futuros. ¿Y qué características tienen los flujos futuros que nosotros vamos a ver acá? Con esta materia, esta unidad, ¿qué características tienen esos flujos futuros? Oiga, pues, dígame. Sí, pero ves que está más perdido que... Pero enchúfese, pues. Que los flujos futuros, ¿qué características tienen acá? Dígame. Son conocidos, son esperados, son, comillas, ciertos. Esas características tienen los flujos futuros que vamos a ver en esta unidad. Eso es a nivel macro. ¿No es cierto? ¿Estamos claros? Ya. Sigamos avanzando. ¿Por qué se generaban estos instrumentos de renta fija? ¿Dónde nació? ¿De acuerdo a lo que yo les dije? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Dígame. La rentabilidad alrededor de un 2%, y un préstamo de un 10%. Entonces ahí la gente se acuerda un poco con la empresa para poder Exacto. alcanzar a un punto medio y ahí los dos salen ganando. Exactamente. Eso, muy bien, como yo se lo expliqué como bastante extremista, como ese caso, que está muy bien, pero en la práctica pasó eso. Empresas muy grandes requerían financiamiento y lograron lanzar instrumentos de renta fija directamente al mercado. Eso pasó en la vida real. ¿Y por qué pasó? Por esa intuición que hicimos. Nada más que eso. Luego, estos instrumentos de renta fija, como no están siendo, entre comillas, avalados por nadie más que por la empresa o persona que va a pagar estos flujos, ¿qué les dije yo? Díganme. Ah, ¿dónde? ¿En el chat? A ver, sí, voy. Ah, sí. Ah, cuando hablan sus compañeros se escucha mal. ¿Eso? No sé si me pueden decir. ¿Quién está conectado? Sí, a veces no se escucha o se escucha súper lejos. La gente que está hablando en la sala. Ya, ya. Ya, eso puede ser, de que cada vez que participen, ojalá esperen unos segundos con el micrófono prendido y de ahí partir. Ya, perfecto. Luego yo les estaba diciendo, ¿qué punto o en dónde intervienen las empresas clasificadoras de riesgo? Que yo les comenté que era clave, era un actor clave en este mercado. ¿En dónde? Oiga, pues, oiga, ¿en dónde? ¿Se acuerdan o no? Sí, pues, ¿qué hacían en este mercado? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Se escuchó? Daban opiniones
profesionales que permitían clasificar el riesgo de cada país. Exacto. Cada país o cada empresa incluso. Las empresas clasificadoras de riesgo dan una opinión que tiende a ser muy sensata y se tiende a basar mucho en eso para poder transar esos instrumentos. Hasta ahí es más o menos lo que vimos en la clase pasada, con bastante más detalle, con bastante profundidad, pero más o menos hasta ahí. Lo que nosotros vamos a ver ahora son cosas un poco más prácticas de los bonos. ¿Ya? Primero, y ahora sí vamos al PDF. Primero que todo, cada vez que uno compra un bono, tiene que tener cierta información mínima. ¿Ya? Esa información mínima, ¿qué creen que es cuando uno compra un bono? ¿Qué les gustaría a ustedes saber de ese bono? ¿Sí? Díganme. Creo que voy a pagar por el bono, o sea, si en el futuro va a tener que pagar cuotas iguales o puedo pagar todo. Ya, perfecto, muy bien. De hecho, la felicito, muy buen punto. Una de las cosas fundamentales que uno quiere saber es algo que se va a llamar estructura. La estructura del bono. Si el bono, ustedes están comprando flujos futuros. Esos flujos, Carlos, que usted va a comprar, ¿usted los va a comprar y van a ser cuotas iguales? O no necesariamente. O puede que sí. O va a ser, por ejemplo, un solo cuotón al final. O van a ser muchas cuotas chiquititas. Puede tener distinta estructura. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que saber muy bien es la estructura de los flujos que va a comprar. ¿Estamos claros? ¿Qué otra cosa creen ustedes que es muy sensato saber, que es muy necesario saber? Pero primero que todo, Carlanga, pero vamos con calma. Tiene que levantar la mano. ¿Ya? Bien, Carlos, porque alguien había levantado la mano antes que usted, pero no se preocupe. No se preocupe. Ahora sí, espera unos segundos. La taza. Espérese, ¿se escuchó eso bien o no? ¿Se escuchó? ¿Sí? Ya. La taza, bien. Y esa taza, espérese, es que está diciendo un tema que es extremadamente sensible y no es fácil de entender. ¿Qué taza? Depende, la carátula o la de mercado. La carátula es como la que se emite el bono, la de mercado es a lo que vale el ¿verdad? Ya, pero mire, usted está definiendo muy bien ambas tazas, pero una de esas nunca va a estar en la información inicial del bono. ¿Cuál? La de mercado, ¿Por qué? que esa depende. Porque esa depende del mercado. Por lo tanto, nosotros dentro de la información que necesitamos tener en la carátula o en la introducción, en el detalle, en este diploma, ¿saben qué les dije? Yo no compro un diploma que tiene hartos tickets chiquititos que uno va canjeando por flujo futuro. En ese diploma, bueno, yo lo caricaturesco, pero en ese certificado formal que es un bono, tenemos que tener, uno, la estructura. Dos, la tasa con la cual se calculan los cupones. Anoten eso, ahora se lo voy a explicar con más detalle. La tasa con la que se calculan los cupones. ¿Anotó? Oiga, ¿anotó? ¿Está anotando? Ya. Está procesando. Arriba, ¿no? Arriba, ¿cómo van? ¿Bien? Bien. Me avisan cualquier cosa. Dos, como les dije, la tasa carátula, que en otras palabras es la tasa con la cual se calcularon los cupones. ¿Estamos claros? ¿De los que están en Zoom, todo bien? Sí. Pero necesito que me digan, que no alcanzo a ver si levantan la mano. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Gracias. Gracias a todos, José, Amal. Ya. Y tercero, por defecto, si es que nos dan una tasa llamada tasa carátula, es decir, cómo se calculan los bonos, por defecto nos tienen que dar otro dato. ¿Cuál? ¿Quién es capaz? Dígame, Mari. Exacto. El valor con el cual ustedes van a calcular un valor inicial y con cierta tasa calculan los cupones. Ese valor inicial o valor presente base con el cual van a calcular los cupones, ese valor inicial o base
se llama valor par. Anoten eso, eso es clave que lo sepan. Valor par, ese monto. Sí, por supuesto. El valor con el cual van a calcular los flujos futuros, ¿ya? Con el cual van a calcular los flujos futuros, que es el valor inicial o valor base, se llama valor par. Por lo tanto, así inmediatamente, ustedes tienen que saber, si por favor se puede ver el captivo, un bono en su carátula o en esta descripción cuando compran, en carátula, tiene que estar primero la estructura. ¿A qué me refiero con estructura? La forma con la cual se van a pagar estos flujos futuros. Recuerden lo que les digo. ¿Qué es lo que uno hace al comprar un instrumento, un bono? Que lo dijo muy bien Mari antes. ¿Qué? ¿Qué? Dígame, dígame. ¿Qué? ¿Qué? No, pues. No, pues. ¿Uno compra qué cosa cuando compra un activo financiero? Los flujos futuros. Y por lo tanto, lo primero que usted quiere saber, ¿qué es lo que es cuando compra un documento? El cómo se van a pagar. Si se van a pagar semestralmente, anual, o van a tener, por ejemplo, 3 años de gracia y después van a tener cuotas chiquititas, que ahora vamos a ver cómo se llaman esos tipos de bonos, y después cuotas grandes y después un cuotón al final. Eso es la estructura. ¿Estamos? Entonces, por eso siempre va primero la estructura, la forma en que se van a pagar los cupones. ¿Estamos claros? Ya. Uno, estructura. 2, la tasa con la cual se van a calcular los cupones. Y ustedes me van a decir, pero profesor, si yo tengo la tasa con la cual voy a calcular los cupones, necesito un valor inicial, un valor presente, para poder calcular los cupones. Entonces vamos a tener la tasa del bono, esta se llama tasa bono, tasa carátula, y evidentemente, si con una tasa podemos calcular los cupones futuros, nos tienen que dar un monto inicial. Y ese monto inicial es valor Omex. ¿Me van siguiendo lo que voy anotando? Me van siguiendo. Toda esta información tiene que estar escritita en este certificado. Le van a decir cómo se van a pagar los cupones, le van a decir cuál es la tasa que está pagando el instrumento, pero cuál es la tasa que está pagando de acuerdo al valor par. ¿Estamos claros? Entonces yo le voy a decir a usted, mire, ¿sabe qué? Esta cuestión tiene, no sé, un valor par de 10.000, que es lo que vale al inicio, una tasa del 10%, y de acuerdo a esos valores usted va a calcular los cupones. Eso es todo. ¿Cuál es el objetivo de tener estos 3 datos? ¿Para qué? Es para el objetivo de por qué uno compra esto. Uno compra, cuando compra, María, un activo financiero. ¿Qué compra? Usted que ya lo dijo bien. ¿Sí? ¿Se escucha? No se escucha. ¿Ahí sí? ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ya, uno compra flujos futuros. Exacto. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber hacer es calcular los flujos futuros. Por lo tanto, el objetivo de estas cosas que están acá es poder tener certeza de los flujos futuros que genera. Nos podrían dar directamente, mire, este bono paga flujos de, no sé, 1 millón de pesos todos los años por los siguientes 20 años. Ya, nos podrían dar esa información, pero nos van a dar la información con la cual se confeccionan esos flujos. ¿Por qué? Para el ramo siguiente. Por ahora nos vamos a quedar con esto. Que vamos a ver la estructura, la tasa del bono y el valor par. El objetivo de esto, el objetivo de esto solamente, el objetivo es calcular los flujos futuros.
¿Estamos claros? ¿Me van siguiendo? ¿Estamos? ¿Estamos? Ahora vamos a empezar a meternos un poquito más en detalle con esta cuestión. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la estructura, ya te voy a poner 1, 2, 3. 1. La estructura es, por ejemplo, cuotas iguales. Chao. Una vez al año, cuotas iguales. Esa es la estructura. 2. La tasa del bono, no sé, 10% anual. Y el valor par o carátula, 10.000. Listo. Asumamos, para no tener un número tan inexacto, asumamos que son a cuotas iguales por, me faltó esto, por 10 años. Asumamos que son 10 cuotas de 1.100. Listo. ¿Estamos claros? Ese es el instrumento de renta fija. Ya logramos darnos cuenta. ¿Y por qué le estoy dando toda esta instrucción? Porque primero nosotros en nuestros ejercicios de bono siempre les vamos a poner el bono tiene un valor par de tanto o una tasa o carátula de tanto y paga cupones semestrales con años de gracia, con lo que quieran. Al darnos toda esa información nos están dando esto, los datos de la carátula del bono, para que ustedes tengan la capacidad de calcularla. ¿Me va siguiendo? Esto podríamos decir que es como la primera mitad de los ejercicios siempre. Calcular los flujos. Acá nos podemos poner creativos, pero dejémoslo hasta ahí. Luego viene otra cuestión. Tenemos los flujos, pero en el mercado, ¿a qué tasa se va a transar? Porque eso es un flujo, eso es un activo. ¿A cuánto se va a transar? ¿A qué tasa? Pero a la de espérese, pero espera un segundo. Pero calma. ¿Se escuchó lo que dijo Carlos? ¿Sí? ¿Lo puede repetir, por favor? ¿A qué tasa? ¿Se escuchó? ¿Escuchó? ¿No se No se escuchó? escuchó. Pero ve que se... ¿No? No. Sí. No, espérese, pues que esto tiene que funcionar bien, pues. ¿Se escuchó ahí? No. ¿No? O sea, A sí, la yo de también creo que mercado. sí. ¿No? Ahora sí. Ahora sí. Ahí se escucha. Sí, es voluntad nomás de usuario. Ah, Ya. parece que lo dije, ¿no? Lo pensé o lo dije. Ya sigamos. A la tasa de mercado. Y ahora yo les voy a empezar a hacer preguntas un poquito más cototas, pues si ustedes la prueba no van a hacer esta parte mecánica. Yo les voy a decir, ¿y qué incluye la tasa de mercado? ¿O esa tasa de mercado de qué depende? Dígame. La tasa de mercado es que si, por ejemplo, la tasa de mercado es más alta, no nos va a convenir mucho el bono porque va a aumentar su valor, ¿no? Ya, y por ejemplo, si yo les digo, ya, está bien, perfecto. Y si yo les digo, oye, esta tasa de mercado, primero ustedes tienen que saber que incluye implícitamente el riesgo de quien paga estas cuotas. Eso, hacia allá vamos a orientar un poco más el curso. Si es que la persona que paga las cuotas es una empresa muy riesgosa, así al ojo, yo creo que la tasa debería andar por ahí entre el 15 y 20% le van a exigir a estos flujos, al tiro. ¿Por qué les digo ese ejemplo? Porque la tasa de emisión o tasa carátula para valorizar el instrumento no tiene nada que ver, no nos sirve, ya la dejamos de utilizar en este curso, porque nosotros después vamos a ver en Finanzas 2 filosofías de inversión, en teoría de inversiones, donde nosotros vamos a decir, pero mira, el compadre que le emitió en 10 y en el mercado se está transando a 15, la valorización de la empresa la vamos a castigar, porque es un compadre que no sabe valorarse a sí mismo. Pero bueno, eso es otra cosa.
es otro tema. Por ahora, yo lo único que les puedo decir es que la tasa carátula no tiene nada que ver en cómo voy a valorizar el instrumento. Si el, dígame. No, voy a llegar a eso, no se preocupe. Vamos más despacito. No se escuchaba, profe. No se escuchó No, nada. no, ahora lo voy a decir yo, es que está sin micrófono. Me preguntaba si es que la persona que, o sea, si es que la tasa es mayor, la persona que compra va a estar pagando más o no. Y ahora yo voy a explicarles eso, ya para que vayamos despacito. Entonces, empecemos a confeccionar la tasa a cómo se va a valorizar. Vamos más atrás para ir un poquito más sólido. Si alguien quiere comprar esta cuestión, ¿cómo voy a calcular? Oiga, pues, si alguien va a comprar estos 10 flujos de 1100, ¿usted cuánto pagaría? ¿O cómo haría el cálculo para saber cuánto pagaría? Ya, pues, ¿el qué? ¿Qué? Si usted quiere comprar 10 flujos a 1100, ¿cuánto va a pagar hoy? No, pues no me diga un número, dígame cómo lo hace. Sí, Ya, traigo los flujos a valor presente. exacto. Y ahora yo le pregunto, ¿a qué tasa los va a traer a los presentes? La que exige la rentabilidad en este caso. Ya, y esa de mercado, que es algo que yo les decía a ustedes hasta el semestre pasado, que yo les decía y ustedes me creían, ahora ustedes tienen que cuestionarlo un poquito más, pueden decir, ya, pero espérate un poco. O sea, la de mercado implícitamente está analizando a la empresa y está diciendo, a ver, espérate, este compadre es riesgoso, por lo tanto la tasa de mercado debería ser muy alta. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. O si ustedes les dicen, mira, una empresa va a calcular cuánto está dispuesto a pagar, pero nos dice el enunciado, por ejemplo, que esa persona está dispuesta a pagar un monto que para ellos es muy seguro tener su dinero acá. Implícitamente nos está diciendo si la tasa va a ser alta, va a ser baja, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo, de que la tasa para calcular el valor de cuánto se va a pagar por estos flujos es clave. Entonces, vamos por parte. Calcular el valor del bono es valor presente de los flujos a una tasa que refleja el riesgo. Eso es. Y esa tasa que refleja el riesgo de no pago de la persona que me está ofreciendo esos flujos, nosotros le llamábamos normalmente tasa de mercado. ¿Por qué? Porque en estricto rigor es la tasa que el mercado en promedio está pagando. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos claros? Sigamos avanzando con nuestra PPT. PPT, por favor. Ahí. Por lo tanto, ahí nosotros podemos ver en la estructura que nosotros necesitamos. Es primero que todo siempre la estructura. Es decir, cómo miércoles van a ser los cupones. 2, el valor par y la tasa carátula. ¿Estamos claros? Estamos claros. Y generalmente nos dan la información de a cuánto se está transando más o menos en la tasa de mercado. ¿Estamos claros? Es tan importante esto de la tasa de mercado que en la práctica uno no transa valores absolutos del bono. Uno no dice, mira, este bono de 10 cuotas de 1100 lo voy a comprar a, no sé, un poquito más que el valor PA, no sé, 10.500. Uno ya no dice eso, porque esos son montos absolutos. Uno dice, yo estoy comprando un instrumento que renta cierta cantidad, nada más. Nada más, así pasa en la vida real. Y por eso les puse esto. Es importante entender que lo que se negocia, lo que se transa, ya no son valores absolutos. ¿Qué es lo que se transan?
la tasa a la cual se coloca el bono. Entonces, cuando ustedes van y le dicen a su ejecutivo bancario de inversiones en estricto rigor, que debe estar totalmente comunicado con el trader en la mesa de dinero, le dicen, mira, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a pagar hasta cierto porcentaje de rentabilidad. Así es como se habla. Da lo mismo la plata que le pasen, porque él va a manejar la cantidad total en la cantidad en los instrumentos que encuentre a esa tasa. Entonces les va a decir, mira, ¿sabes qué? El ejecutivo, mira, yo encontré estas siguientes acciones, bonos, pagos futuros, da lo mismo, la cuestión que sea, encontré estos instrumentos que te dan este nivel de tasa. Ahora, si yo les dijera que encontramos un instrumento que paga el, no sé, 50% de rentabilidad. Extraordinario. Está pagando una rentabilidad gigante. Pero ¿qué significa implícitamente eso? Sí, dígame, Mari. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sandor se escuchó Que lo que dijo Mari? Alzandor tiene la mano igual levantada, Sí, ya. pero No, yo hice una pregunta, pero no escuché muy bien lo que dijo la Mari. Ven. aquí hay que va a haber 50% de riesgo también, o sea, hay un gran Es riesgo. que hay un riesgo muy grande asociado. Y ahí ya entran un poco las preferencias, el decir, mira, yo estoy dispuesto a invertir en algo que renta el 50%, pero muy probablemente tenga un riesgo extremadamente alto. Espérame, aquí está Sandor, que no sé hace cuánto rato está levantando la mano. Sandor, dígame. Profe, una duda. Algo que no me acuerdo es que, por ejemplo, cuando, no sé, pues yo tengo un bono y la tasa baja, me decían que venía con premio, pero yo no entiendo por qué vendría con premio. Ahora se Ah, lo voy a explicar. no, me respondí solo, no me pesqué. Ya, sí, lo siento. Ya, no, dígame, perdón. Sí, pues, porque la tasa de mercado es cuánto en el mercado se está transando ese instrumento. Exactamente, lo que en el mercado están asociando como riesgo a ese instrumento. Entonces, por ejemplo, si un instrumento muy riesgoso en el mercado solito se va a ajustar y la gente va a decir, ¿sabes qué? Yo te lo compro, pero yo te voy a exigir un 50% de rentabilidad. ¿Por qué? Porque incluso ni siquiera por riesgo, por desconocimiento. Y ahí también el próximo año vamos a entender la diferencia entre incertidumbre, riesgo, volatilidad y esas cosas. Pero, vale, Profe, dígame. sí, que usted ha dicho que la tasa de mercado era la tasa promedio que no se está pagando. ¿Sí? Ah, ya. Es que no había escuchado bien. Sí, Gracias. sí, perdón. Ya, sigamos avanzando. Volvamos al PPT. ¿Dónde está? Luego, nosotros tenemos que entender, ya, perdón, era solo para ver eso. Ahora sí a la pizarra. Pero partir un poquito más arriba para ocupar mejor el espacio. ¿Ya? Luego, nosotros tenemos que entender de que acá nosotros vimos estructura, tasa del bono, valor par. ¿No es cierto? Estructura de flujos puede ser cualquier cosa, pero existen algunos bonos que se tienden a repetir mucho en el mercado, que son los más comunes, estructuras de pago más comunes. ¿Cuáles creen ustedes que son esas estructuras más comunes? ¿Cuál cree? ¿Cuál? Recuerde, espere, ¿ya? Escucha, Es que habla despacio también. cero cupón, ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Y por qué? porque así que muchas veces para invertir en algo no te genera ganancia los primeros meses, entonces tenéis que pagar eso después. Ya, exacto. Al final se reivindicó muy bien. Exacto. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Los bonos, los instrumentos de renta fija, empezaron a adecuarse a las capacidades que tenía la gente de ir comprándolos. Los primeros bonos, para que ustedes sepan, eran de cuotas iguales todos. Así como los créditos hipotecarios, así eran todos. Pero ¿qué pasaba si una persona decía, oye, quiero, no sé, poner un restaurante en donde los primeros 6 meses no gano nada y después te puedo pagar un poco más? ¿Qué hacían? Tenían que pedir una cantidad de dinero muy grande, para al tiro con ese dinero ir pagando al tiro las cuotas porque no tenían otra forma de ir pagándolas.
Por lo tanto, se empezaron a crear estos instrumentos un poco más a medida. Y estos que les voy a enseñar acá, que son los bonos más tradicionales, son los más típicos solamente que se transan en el mercado. Por ejemplo, el que dijo Carlos y que se le estaba proyectando antes, el cero cupón. ¿Qué significa? Miren, les voy a dar un ejemplo que una vez me pasó en la vida real. No es que la empresa compraba bonos, sino que directamente al banco le pedía un crédito que funcionaba como un instrumento de renta fija. Le pedía directamente al banco, mira banco, yo necesito un crédito en donde te pague todo al final. Y era de la siguiente manera. Este negocio era una empresa que mandaba a hacer productos a China. No sé, $1 millón. Tenía que pagarle al chino. El chino se demoraba 6 meses en producir la cantidad que necesitaba. Se demoraba 1 mes y medio en barco a Chile. En pasársela al retail, que era el cliente, se demoraba 1 mes en venderla. Y el cliente pagaba a 180 días, a 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta persona, esta empresa? Pedía un crédito de $1 millón de este estilo, con 0 pagos hasta los 2 años. Y a los 2 años devolvía todo, si se acababa el negocio. Por lo tanto, en ese tipo de negocios puntuales, un instrumento de renta fija como cero cupón está espectacular y es mucho más eficiente no pagar nada porque no tiene cómo pagar nada si literalmente no ha hecho rendir nada ese dinero. Pero sí, al final puede devolverlo completamente. No sé si se entiende. ¿Se entendió? Sí, ya. Por lo tanto, una estructura más o menos que se repite mucho son los instrumentos de renta fija que tienen 0 pagos hasta el final de la vida. ¿Estamos claros? Y esos estructuras o tipos de bono, ahora vamos a anotar, estructuras. 1, 0 cupón. El 0 cupón, ¿qué es lo que hace? Hace de que no pague absolutamente nada en toda la vida útil hasta el final. Hasta el final. Y ahí al final va a pagar todos los intereses que se han ido acumulando más el capital total. Por lo tanto, al final paga el capital más intereses. Profe, una pregunta. Dígame. Sí, y en el caso de que este no lo pueda pagar, ¿se endeuda? ¿Qué pasa generalmente? Como que antes de prestarle algo, como que revisan sus activos o algo así, en el caso de que no pueda pagarlo. Sí, bueno, ahí ya depende de... Ahí el área de análisis de riesgo, que todo banco, todo lugar, tiene un departamento completo que se llama análisis de riesgo, no sé si lo han escuchado. De hecho, se llama riesgo, se le llama riesgo, así tal cual. En riesgo se analiza todo eso y se dice, mira, en realidad antes de llegar y prestar esa cantidad de dinero, se analiza el cliente, los avales, los activos que tiene, todo lo que puede dejar en custodia, etcétera, etcétera. Esta es una estructura típica, ¿ya? Volvamos al PPT. Por si alguien tiene dudas, si tenemos un crédito de 4 cuotas, o sea, 4 periodos más que 4 cuotas, y es tipo 0 cupón, ¿cómo son las primeras 3 cuotas? 0, exacto. O sea, aquí está. Aquí sería la tabla de amortización. Nosotros ya estuvimos trabajando bastante en tabla de amortización y vimos de que cuota 0, 0, 0 y al final tenemos la amortización total. ¿Y qué es lo que pasa si una cuota es 0 pero generó intereses? ¿Cuánto amorticé? Negativo. ¿Por qué? Porque eso hace de que si con la cuota no alcanza ni a cubrir los intereses, el capital final va a haber crecido. Fue acumulando, fue capitalizando los intereses que pasaron. Por lo tanto, cada vez va creciendo más rápido
el saldo final, pero en el último pago lo pagan su totalidad. ¿Quedó claro? ¿Estamos? Ahí está la tabla de amortización. Sencilla, livianita. Sigamos. Sí, dígame. Es igual en todo el periodo, ¿no es cierto? Sí, pues. Sí, es que nunca lo vamos a ver de una forma distinta. Siempre, ¿qué cosa? No. Por lo menos hasta pregrado no va a cambiar. Después hay unos ramos más al final del magíster que es econometría financiera, en donde uno logra hacer ciertos modelos que pueden cambiar un poquito las tasas. Ya, un ejemplo. Chao. Después, nosotros vamos a ver otro crédito. Miren, en el mercado empezó a pasar lo siguiente. Oiga, ¿está siguiendo? Ya. En el mercado empezó a pasar lo siguiente. ¿Qué pasa si alguien necesita tu dinero y dice, ¿sabes qué? Yo te puedo pagar, pero te puedo pagar cuotas muy chiquititas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto es lo mínimo que debería pagar de cuota si es que puede pagar algo de dinero? Dígame. Me interesa. Los intereses, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué ahí hay un quiebre conceptual? Porque por último, cuando uno puede pagar poquito, aunque no pague nada de capital, al menos el capital no va creciendo. Ese es el objetivo. Y ese tipo de instrumentos de renta fija, es decir, que paga cosas fijas, se les llama bullet. De hecho, no tiene ni siquiera traducción al español. Si se han dado cuenta, tenemos muchas cosas que las traducciones son más raras. No sé, para el que le guste más y quiera leer directo en inglés, mejor. Pero los textos al traducirlo al español hay muchas palabras más raras. Esta ni siquiera tiene traducción al español, se le llama directamente bullet. ¿Ya? Y este tipo de instrumentos de renta fija, la lógica que hay ahí es decir, a ver, espérate, ¿podéis pagar cuotas? Sí. Se pueden pagar cuotas chiquititas, perfecto. Y esas cuotas chiquititas, lo recomendable que se pague, al menos los intereses que genera. Por lo tanto, se van a pagar todos los periodos los intereses, pero no va a amortizar nada la deuda. Pero al menos la deuda final, la deuda no va a crecer en nada, se va a mantener los mismos 10.000 y al final se va a pagar los intereses de ese periodo, que son 100 en este caso, más los 10.000 iniciales. ¿Quedó claro? Esa es otra estructura que existe. Me va siguiendo, ¿no? Lo noto así como... ¿Sí? Ya. Aunque se pueden elegir los plumones. 2. Paga mes a mes intereses. Ah, ¿quién? José, dígame. Sí, perdón, en la vida real hay un ejemplo que se dé mucho el bono tipo bullet. Sí, bueno, en el mercado americano estadounidense, casi todos los créditos son bullet en realidad. Se dan muy pocos créditos así como de consumo que sean cuotas iguales, casi todos se amortiza el interés, y al final del proyecto se paga todo. Puede existir de todo tipo, la verdad. Estas son estructuras típicas, las más frecuentes. ¿Ya? Gracias, profe. Eso. Ya, paga mes a mes intereses y al final intereses más capital. Listo. ¿Va siguiendo? Ya hay un ejemplo, bueno. Y por último, los más tradicionales con los que habíamos comenzado, con lo que empezaron a crearse este tipo de cosas, son los de cuotas iguales. ¿Qué fórmula nos podría servir para esto? Dígame. La anualidad, muy bien, muy bien. La anualidad calza perfecto para este tipo de instrumentos de renta fija, porque tiene pagos periódicos, la misma cuota, el mismo monto, y el periodo entre cada uno sirve. Ahora, recuerden que las fórmulas que ustedes utilizan
son simplemente una ayuda algebraica. Van a servir siempre y cuando ustedes interpreten de buena manera lo que les está entregando. ¿Ya? ¿Estamos? 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 Por lo tanto, por último, esto es cuotas. Ya se sabe que son cuotas siempre iguales. Listo, dígame. En los bonos, nosotros podemos se me olvidó la palabra. Como volver a calcular los flujos si es que cambia la tasa de mercado, así una menor y Sí, pues, conveniente. pero totalmente, de hecho vamos a llegar a eso. Eso es lo que pasa con el mercado secundario. Por ejemplo, si usted está en el tercer pago, son 10 años, han pasado 3 y ahora ese instrumento es extremadamente riesgoso y la gente está dispuesta, o sea, es muy poco riesgoso y la gente está dispuesta a pagar mucho más, usted lo puede revender y a lo mejor hizo un tremendo negocio, eso pasa siempre. Ya, vamos para acá. Y por último, ¿cuáles creen que son los últimos? No. O sea, es que eso no es un tipo distinto. Los que son mixtos. Ahora, en la traducción literal se les llama transformer porque durante el periodo van cambiando de forma. Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? Estos, y se los digo ya, ustedes van a salir a un mercado donde estos son los principales instrumentos de renta fija, donde es toda la cuestión variable. ¿Por qué? Porque ¿quién emite la mayor cantidad de bonos? Empresas corporativas cuando quieren hacer proyectos muy grandes, cuando una empresa quiere, no sé, construir una represa y tiene que levantar, no sé, 1.000 billones de dólares. Una parte la hace con bono, una parte con deuda, una parte generalmente se la pone el fisco, etcétera, etcétera. La cantidad que va a emitir en bonos va a ir ligado completamente a la cantidad que ellos puedan pagar. Por lo tanto, si ellos van a tener, no sé, primero 6 años de gracia, luego 3 años de cuotas chicas, luego muchas cuotas, luego de nuevo gracia y luego al final un cuotón, créanme que ese instrumento va a ser con esa forma de pago los cupones. ¿Ya? ¿Me va siguiendo? Por lo tanto, ustedes en el mercado tienen que adecuarse y siempre pensar en esto. En esto. Van a ser bonos mixtos, que tienen un poco de todo. Pueden tener un poco de uno, mucho de otro, o mucho de todos, etc. ¿Estamos claros? Estas estructuras que yo les estoy explicando son las más típicas, las que generalmente han existido en el mercado. Ahora, en los últimos, no sé, 10 años, ha habido una explosión gigante de estos, en donde tienen todas las cuotas raras. Y 4, como les decía, mixtos. Es decir, mezcla de estructuras. ¿Ya? Dígame. Pagando, digamos, en una de cuotas iguales, cambiar la tasa de interés, porque sube, la empresa me termina pagando más plata. No, pues los flujos son los mismos. Los flujos son fijos. Lo que varía es el monto al cual usted puede transar ese instrumento. Usted es dueño de unas cuentas por cobrar. Usted adquirió, no sé, 10 cuotas de 5 millones de pesos cada año. ¿Ya? Son cuotas iguales, lleva la mitad del tiempo y en el mercado se está transando un poco más caro o un poco más barato. Usted las cuotas que quedan las puede vender, pero las cuotas fijas, no va a variar en nada. Por eso esto es instrumentos de renta fija. No, pues eso es lo que le digo. La empresa va a pagar fijo. Al momento de comprárselo a usted, puede que le pague más a usted porque en el mercado se transa otro valor. Las cuotas son fijas siempre. Ahí sí. ¿Por qué la compraría otro valor que Porque a lo mejor usted lo compró en 1.000 hace un año, ha recibido todos los cupones y ahora vale 1.500. A usted le conviene venderlo. Sí, pero ¿por qué no me lo compraría? Porque en el mercado se está transando a eso. Por eso es la tasa de mercado. Porque ahora esos flujos son
son tan certeros que la gente está dispuesta a, por esa cantidad de dinero, pagar un poco más por esos flujos. ¿Ya? Dígame. Se vende el bono a otra empresa, ¿la deuda se la queda hacia uno o se traspasa virtualmente al No, pues se principal? traspasa. Es que usted en el fondo, más que una deuda, usted tiene un activo en donde a usted le van a pagar flujos futuros. Y Ya. si usted se lo vende a otra persona, esos flujos futuros ya no van para usted, van para él, porque esa otra persona la compró ese instrumento. Ah, perfecto, o sea, como que no hay que, o sea, debe tener algún trámite, ¿no? Sí, exacto, no es más que eso. Ya. ¿Estamos? ¿Estamos? Luego, y justamente lo que decía su compañero acá, vamos a hacer los siguientes análisis. Miren, pasemos a la pizarra de nuevo. ¿Ya? El bono, si traemos a valor presente los flujos, ojo, y que en el mercado se está transando a la misma tasa carátula, ¿a qué valor se está transando el bono? Pero ponga su micrófono. No, pero sí, al valor par. ¿Por qué? Vamos acá a los casos. Uno, si en el mercado la tasa es igual a la tasa de carátula, el valor del bono es igual a, ¿cómo se lo puse? Valor par. Pero, ¿qué pasa si en el mercado se está transando, por ejemplo, a 12% y yo emití los cupones con el 10%? ¿Qué significa conceptualmente primero? Dígame. Creo que entonces se ve como al emisor más riesgoso, ¿Ya? entonces por lo tanto le van a tener que al final como pagar menos. Exacto. Los flujos futuros son exactamente los mismos. ¿Ya? Pero si la persona, y por eso ahora les voy a explicar conceptualmente para que por favor tomen nota, cada peso que compre en ese instrumento tiene que rentar más. Y para que cada peso que pongo tenga que rentar más y los flujos futuros son los mismos, significa que por recibir 1000 yo voy a poner un poco menos. Si por recibir 1000 yo pongo 900, me está rentando aprox un 10%. Si por recibir 1000 yo pongo, no sé, 600, me va a estar rentando aprox un 40%. Por lo tanto, cada vez que la rentabilidad del mercado suba, en otras palabras, me están diciendo que están comprándolo un poco más barato ese instrumento, porque conceptualmente vamos a exigirle más a cada peso invertido. Oiga, oiga, no, no. Ya. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Para que tomen nota de eso, que es importante. Esa es el análisis conceptual. El análisis algebraico es que al traer a valor presente flujos futuros a una tasa mayor, ¿qué significa? Dígame. Disminuye. Por eso podemos utilizar la fórmula algebraica y que nos da el mismo resultados que en el análisis conceptual. Por eso nosotros si traemos a valor presente a una tasa mayor que la tasa carátula, el valor presente va a ser necesariamente menor que el valor par. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Entonces, 2. Si la tasa de mercado es mayor a la tasa del bono, entonces el valor del bono es menor al valor par. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces,
Y por ende, por otro lado, si en el mercado ahora le están exigiendo menos que lo que se pensó inicialmente, ¿qué significa conceptualmente hablando? ¿Qué? ¿Qué? A ver, no sé, ahí arriba en la última fila están siguiéndome. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Ya, dígame si usted quiere. El valor del bono va a ser mayor al valor par. Exactamente, muy bien, muy bien. Es decir, están dispuestos a poner más plata que el valor par. ¿Por qué? Porque cada peso que van a poner le van a exigir menor rentabilidad. Por lo tanto, si antes para recibir 1000 yo ponía 800, ahora para recibir 1000 yo voy a poner, no sé, 900. Porque cada peso de los 900 yo le voy a exigir un poquito menos de rentabilidad. ¿Me van siguiendo con ese análisis? Ya. Que está ahí, bueno, está ahí además en la en el PPT y todo. Pero, ¿qué es lo que ahora quiero que nosotros veamos? Pasemos al PPT. De partida, la tasa de mercado es más preciso decir rendimiento al vencimiento. Eso lo digo traducido al literal porque en estricto rigor es, bueno, ahí rendimiento a la maduración. ¿Ya? Por lo tanto, de ahora en adelante nosotros le vamos a llamar no tasa de mercado, la vamos a llamar tasa de rendimiento al vencimiento. ¿Ya? ¿Estamos, Carlanga? ¿Qué no qué, pues? Ve, se voló. Ah, lo perdí. Que de ahora en adelante la tasa de mercado le vamos a llamar tasa de rendimiento al vencimiento. Esta, la ITM por esto. Rendimiento al vencimiento. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya. Ahora, como ustedes son unos excelentes profesionales, si ustedes me dicen, si yo les pregunto, ¿qué pasa si la tasa de mercado cambia, no sé, de 14% a 15%? Ya ustedes me van a decir, el valor del bono va a bajar. Bien, bien. Pero bajo mi percepción, humildemente, es bastante mediocre decir solo eso, porque es muy básico, es muy intuitivo. Yo esperaría que ustedes me den un poquito más de información. Esperaría que ustedes me digan, sí, pero la verdad, profesor, por cada porcentaje que varía la tasa de interés, varía un poco más o un poco menos nuestro bono que el bono de al lado. Eso es más interesante. Ahí uno va a entender y va a decir, ah, pero espérate, por lo tanto, uno eventualmente puede ir diversificando un portafolio, puede neutralizar el riesgo de un patrimonio, que eso también lo vamos a ver más adelante. Pero hasta acá, al menos ustedes tienen que saber una unidad de medida de la sensibilidad al riesgo. Dígame, María. ¿Puedes repetir la última idea? Sí. Que de hecho justamente la siguiente... Ah, espera. Ahí está. En donde nosotros vamos a analizar y decir, ¿cuánto varía el valor? Ahí lo voy a anotar mejor. Si yo tengo, miren, viene acá la pizarra. Si yo sé que con un 15% la tasa de rendimiento al vencimiento, mi bono vale 10.000. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Y qué pasa si con 14% lo voy a llevar al extremo? Mi bono vale 15.000. La cantidad que varía esto por cada porcentaje que varía esto otro es clave. Y ahí ustedes van a dar un análisis un poquito mayor. Ahí ustedes van a decir, sí, todos sabemos que cuando baja la tasa en el mercado va a subir el precio, pero veamos cuán expuestos estamos nosotros a los cambios del mercado. ¿Y cómo se ve eso? Que primero tenía que explicárselos. ¿Cómo se ve? La medida que vamos a utilizar nosotros se llama duración. ¿Por qué? Y aquí voy a ver si en esta sección hay gente así, cototo. Esa fórmula, ¿a qué se parece? Es como, ¿qué? No, pues esta es una fórmula de física, por ahí electivo cuarto medio.
Ya. ¿Para qué vamos a seguir insistiendo? Oye, me encantaba la física, era... Bueno, ¿para qué vamos a seguir avanzando? Miren, pongan atención. Ahora se lo voy a explicar el análisis de eso. Cuando uno tenía ciertas piedritas, unas grandes, otras chicas, unas grandes, otras chicas, en donde se equilibra, ¿cómo se llama esa cuestión? Centro de gravedad. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Física? ¿Se acuerda del centro de gravedad? Esa fórmula que está ahí. Ya, algo creo que escuché ya. Esta cuestión, mientras más lejano esté del inicio, más va a ser variable. Por lo tanto, si nosotros tenemos cupones del 0 al 4 y tenemos una duración de 3,2, significa que es extremadamente variable a los cambios en la tasa de interés, porque está muy cercano al final. Esa cuestión al tiro, yo le digo, debe ser probablemente un 0 cupón, porque probablemente tiene todos los pagos al final y se nivela muy cerquita del final. ¿Estamos claros? En vez de llegar y tirarle las fórmulas, tengo que explicarles la lógica que hay detrás. Esto es entender la lógica que hay detrás de la fórmula. Y no solamente que yo les diga, no, si mira, si mete los datos en la fórmula y si les da más grande, es más variable. ¿Qué? Está más cercano al final, menos posibilidades de que varíe la tasa. No va por ahí. Si es que los cupones están más al final, significa que estoy más expuestos a las variaciones en las tasas de interés. Dígame, Mari. ¿El centro de gravedad? El centro de gravedad significa que al menos al... está saliendo gente. Espérate. Ya. Significa que el centro de gravedad más central está, significa que tiene una duración más o menos estable. Podríamos decir, no dice nada más concreto que eso. Si la duración está muy al inicio, significa que los cupones están muy cerquitas del vencimiento actual. Al periodo 1 o 2 probablemente. ¿Pero ese es un tiempo? ¿El Es un 3,2? tiempo, sí, son periodos. Ya. Son periodos. Por lo tanto, si nosotros vemos esta fórmula que está acá, que en otras palabras es sumamente sencillo, es el N, o el T en este caso, por el valor presente de cada cupón. Mientras más lejanos o los cupones más pesados estén más al final, ¿qué es lo que va a pasar? La duración va a ser mayor. Y si la duración está muy cercana al final de la vida útil, va a ser extremadamente sensible. ¿Estamos claros? Y por último tenemos esa fórmula que se llama duración de Macaulay y la duración de Macaulay modificada, que es exactamente lo mismo, de hecho es el resultado del anterior, dividido 1 más la tira efectiva anual y eso la transformamos. Vamos a hacer ejercicios de eso para que no se preocupen. Ojalá, bueno, a lo mejor le voy a pedir a Isidora que haga un par de ayudantías para que esto quede bien cubierto. ¿Ya? Ya pues, estimados, espero que estén muy bien. Espérense. Nos estamos viendo. ¿Sí, Sandor? Usted hoy día no participó nada, Sandor. Pero si no hizo pregunta. Ya, no se preocupen. Ya, pues, No, que estén muy bien. Así, que te, profe. la verdad, está Amparo y Pablo levantando la mano, pero la verdad tengo que salir de la sala. No sé si me pueden escribir un mail. Perdón. Ya, no se preocupe. Ya, Solo quería gracias, saber Amparo. si íbamos a tener la ayudantía O que por último el le lunes. escriben a la Mari y ella me reenvía algún audio, no sé. Ya. Ya, pues que estén bien.